Que la gracia y la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días y hoy corresponde estudiar la segunda lección sobre el día del nacimiento de Jesús. En Gálatas 4:4, Pablo escribió: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En la primera lección estudiamos la parte del texto bíblico donde dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y estuvimos analizando tanto el tiempo profético como el tiempo histórico. Hoy nos corresponde estudiar el restante del versículo, cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo. Es de suma importancia entender lo que significa esta afirmación que está haciendo el apóstol Pablo. Dios no envió a ningún ángel ni a ningún otro ser creado. Dios envió a su Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. El Padre mismo dijo que Jesús era su Hijo y lo dijo en dos ocasiones. La primera, en el momento de su bautismo, dice la Biblia en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en otra oportunidad fue en el momento de la transfiguración, Mateo capítulo 17. Específicamente el versículo 5 dice: Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Juan el Bautista también atestiguó que Jesús era el Hijo de Dios. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34. Pero no podemos entender la frase Hijo de Dios a la manera occidental, como si fuera hijo de Pedro o hijo de Juan. Debemos entenderla en el contexto judío. En Juan capítulo 5, Jesús hace un milagro maravilloso al sanar al paralítico de Betesda. Lo hace un día de reposo. En Juan 5:18 dice: Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es necesario que analicemos el contexto de este versículo. El siguiente comentario lo tomé de la serie Jesús Nazareno, lección La respuesta de Jesús a la oposición. Esta es de la Escuela de Predicación Impresa, La Verdad para Hoy. En Juan 5:17 Jesús respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús sostuvo que su acción en el día de reposo era consecuente con el descanso del día de reposo de Dios. Génesis 2:2 al 3 y Hebreos 4:4. Después de su obra creadora, Dios reposó en el séptimo día. Sin embargo, continúa sustentando el universo. Dios está trabajando constantemente. Sin embargo, no quiere decir que Dios mismo está quebrantando el día de reposo. D.A. Carson dijo que el consenso entre los rabinos era que Dios trabajaba en días de reposo. De lo contrario, la providencia misma quedaría en suspenso semanalmente. Filón, un judío de habla griega, negó que Dios haya dejado de trabajar. Dios jamás deja de trabajar haciendo esto o aquello. Sin embargo, como es propiedad del fuego quemar y de la nieve enfriar, también es propiedad de Dios crear. Habiendo dado testimonio de que Dios siempre está trabajando, Jesús agregó que él también estaba trabajando. Podría haber refutado que la interpretación judía del día de reposo era incorrecta. Después de todo, la prohibición de Dios contra trabajar en día de reposo se refería al trabajo que ocurría normalmente los demás 6 días de la semana. Tal trabajo no se comparaba con lo que había hecho Jesús al sanar al paralítico. Esa era una obra de misericordia
y fue consecuente con el principio de que el día de reposo fue hecho para el hombre. Marcos 2:27. El Hijo de Dios no presentó ninguna objeción, sino que más bien relacionó su actividad con la de Dios. El problema no era tanto la convicción de que Dios trabajaba en día de reposo, sino que Jesús afirmó que podía hacer lo que Dios estaba haciendo. La afirmación de que era correcto que él trabajara en día de reposo porque Dios trabajaba en día de reposo era suficientemente ofensivo para los judíos. Pero aún más ofensivo fue la manera como hizo esta afirmación, hablando de Dios como mi Padre. Los judíos podrían haber dicho nuestro Padre en los servicios de la sinagoga o incluso mi Padre en oraciones privadas calificadas con alguna expresión como en el cielo, para eliminar demasiada familiaridad. Sin embargo, Jesús alegó que Dios era su propio Padre, expresando una relación única e incluso exclusiva entre él y el Padre. El presente versículo es el catalizador del discurso que conforma el resto del capítulo. Los judíos entendieron lo presentado por Jesús. El hecho de que Jesús quebrantara las restricciones percibidas del día de reposo era un asunto. Sin embargo, llamar a Dios su propio Padre era hacerse igual a Dios. Si no era lo que quería decir, podría haber corregido a los judíos de inmediato. Sin embargo, no lo hizo. Jesús era Dios, Juan 1:1, y su defensa lo dejaba claro. La afirmación fue nada menos que blasfemia en la mente judía, y esta acusación fue agregada a la acusación de quebrantar el día de reposo. Fin de la cita del texto de la Escuela de Predicación Impresa, La Verdad para Hoy. Para el judío, el hecho de que Jesús dijera que Dios era su propio Padre lo hacía igual a Dios en naturaleza. La Biblia de Jerusalén traduce Juan capítulo 5, versículo 18 de la siguiente manera. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. También la Biblia judío-mesiánica Kadosh lo traduce así. Esta respuesta hizo que los Yahudín tuvieran más intenciones de matarle. No solo él violaba el Shabbat, sino que también proclamaba que Yahvé era su propio padre. Él declaraba igualdad con Yahvé. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 5, versículos 19 al 24. La respuesta de Jesús y la afirmación de que era hijo de Dios confirmaba lo que ellos estaban entendiendo. Jesús se hacía igual a Dios. La palabra igual es traducida de la palabra griega isos, mediante la idea de parecerse, de ser similar en cantidad y clase, ser igual, concordar. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Fue la respuesta de Jesús en el versículo 19. El Hijo tiene el poder de dar vida. El Padre tenía el poder de dar vida. El Hijo tiene el poder de juzgar. El Padre tiene el poder de juzgar. El Hijo recibe la misma honra que el Padre y su palabra tiene el poder de salvar, según Juan 5:24. Bien lo decía el apóstol Pablo cuando escribió en Colosenses 2:9 que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Los judíos sabían muy bien lo que significaba que Jesús se presentara como hijo de Dios. Por eso hace un rato dije que había que entender la frase hijo de Dios en el contexto judío, no en nuestro contexto occidental. Ellos sabían muy bien lo que significaba que Jesús se presentara como hijo de Dios. Y para ellos eso era una blasfemia, porque se hacía igual a Dios. En otra oportunidad, en Juan capítulo 10, versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Más adelante, cuando Jesús fue presentado ante el concilio, la noche que fue entregado, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense lo que le está diciendo el sumo sacerdote. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas, que nos saques de esta duda, que nos afirmes si eres realmente tú el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote sabe muy bien lo que está preguntándole a Jesús. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Veamos cómo lo escribió Marcos. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos es aún más enfático con la respuesta de Jesús, yo soy. Esta respuesta debió haberle recordado también al sumo sacerdote, Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le presenta a Moisés y Moisés le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y le responde, yo soy el que soy. Jesús está diciendo, yo soy. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le responde, yo soy. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Mateo 26:65. El hecho de que Jesús confesara ser hijo de Dios lo hacía igual a Dios y eso fue considerado blasfemia por el sumo sacerdote y por los que estaban ahí reunidos. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, ellos respondieron. Él merece la muerte. Mateo 26:66 en la Biblia Kadosh. Entonces, lo que sentenció a Jesús a la muerte, según el judaísmo, fue lo que ellos consideraron que era blasfemia. Lo que nos lleva a la salvación es la confesión que hagamos de que Jesús es Dios en naturaleza, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios. Jesús es de la misma naturaleza divina que el Padre. Recuerden que en lecciones anteriores hablamos de las naturalezas. Está la naturaleza vegetal, está la naturaleza animal, está la naturaleza humana y también tenemos la naturaleza divina. Y nadie se puede despojar de su naturaleza porque es su naturaleza. Un ser humano no se puede despojar de su naturaleza humana, aunque se porte como una bestia, como muchos lo hacen, pero siguen siendo seres humanos. De la misma manera, el Verbo, el Espíritu y el Padre tienen la misma naturaleza y es la naturaleza divina. Entonces, Jesús encarnado, por confesión hecha por él mismo, es de la misma naturaleza divina que el Padre. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Mateo 16:15. Un judío, pescador, como lo describe la escritura, del vulgo y sin letra, después de estar 3 años
con el Señor, confesó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús sabía que esta confesión que estaba haciendo el apóstol Pedro, si no era verdadera, era una blasfemia. Si Jesús no hubiese dado a entender lo que dio a entender y los judíos lo vieron de esa manera en Juan 5:18, era la oportunidad que tenía Jesús de, primero, podría haber corregido al apóstol Pedro en lo que acababa de confesar, diciéndole: cuidado Pedro, eso es blasfemia. Y los judíos te pueden apedrear, cosa que Jesús no hizo. O, en vez de corregirle, era la oportunidad de afirmar, reafirmar y confirmar esa confesión ante sus discípulos. Y ciertamente lo hizo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El hecho de que Simón confesara que Jesús era el Hijo de Dios, en el contexto judío, que Jesús era igual a Dios en naturaleza, no se lo reveló carne ni sangre, sino se lo reveló el Padre mismo que está en los cielos. Y esta confesión que está haciendo el apóstol Pedro aquí es la roca sobre la cual está fundamentada la fe de la iglesia, en la divinidad de Cristo. No en la persona de Pedro, como lo afirman los religiosos romanistas, sino en la divinidad de Cristo. El mismo que con voz audible manifestó que Jesús era su hijo en 2 oportunidades, se lo reveló a Pedro. Ahora Jesús le dice: bienaventurado, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De igual manera, el apóstol Pablo, un judío letrado, estudiado a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, según Filipenses capítulo 3, versículo 5, este hombre, este apóstol, también escribió y confesó que Jesús era hijo de Dios, reafirmando de esa manera la divinidad del Señor Jesús. No lo estaba escribiendo ningún occidental, lo estaba escribiendo nada más y nada menos que un judío con la descripción antes citada. Y dijo, en Romanos capítulo 1, versículo 4, escribió que Jesús fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Que Jesús fue declarado hijo de Dios con poder. Además, el apóstol Pablo lo enseñó en muchos pasajes, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una afirmación, un texto muy claro, muy fácil de entender. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Qué magnífica declaración. Dicen otras versiones, porque en él habita corporalmente toda cualidad divina, toda cualidad de Dios, toda plenitud de Dios habitaba corporalmente en Jesús. Dios es creador, Jesús es creador. Y así toda cualidad divina, toda la plenitud de Dios habitaba corporalmente en Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2, 6 al 7. Y en las primeras lecciones estudiamos a qué se refería con que se despojó a sí mismo, no de su naturaleza divina, sino de su gloria.
Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Otros apóstoles también lo confesaron. El apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1 de su evangelio, escribió: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Además, confesó también su humanidad, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Tomás, luego de su incredulidad, también lo confesó: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. El autor de la carta a los Hebreos, quien debió haber sido un gran conocedor de las Escrituras, escribió, hablando de Jesús: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. E interpretando las escrituras que aparecen en el Salmo 2:8 y 2 Samuel 7:14, manifestó: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Haciendo alusión a Jesús. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Manifestando claramente que los ángeles deben adorar a Jesús, sabiendo como judío, conocedor de la ley, que es Dios quien merece toda adoración. Y lo está diciendo. Si está mandando a los ángeles a que adoren al primogénito, es porque el primogénito en el mundo, Jesús, es Dios. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 9. Mas del Hijo dice, el Padre del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre mismo llamando al Hijo Dios y dándole el trono, otorgándole el cetro de equidad, el cetro de tu reino. De la misma manera, un israelita en quien no hay engaño, según el mismo Señor Jesús, confesó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1, 48, 51. Con esta declaración, Jesús afirmó la fe de Natanael. La deidad misma confiesa que Jesús en cuerpo es de naturaleza divina. El Padre en el momento del bautismo y de la transfiguración. Mateo 3, 16, 17, Mateo 17, 5. El mismo Jesús en Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62, Mateo 26, 63 y 64, y en Mateo 16, 17 le da la bienaventuranza a Pedro, confirmando su confesión. El Espíritu Santo en Romanos capítulo 1, versículo 4, e inspirando a Pablo, a Pedro, a Tomás, a Natanael y demás escritores bíblicos que confesaron su divinidad. Entonces tenemos que al Jesús confesar ser hijo de Dios, estaba diciendo que es igual al Padre, que es Dios por sobre todas las cosas. Enseñanza que entendieron muy bien todos sus discípulos, aquellos que conocían las escrituras, como, repito, Pablo, Natanael, Tomás y el autor de Hebreo, o simples pescadores como Pedro y Juan. Pero también tenemos algo muy interesante en la confesión que Jesús le hizo al sumo sacerdote. Dijo: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Mateo 26, 63 al 64, Marcos 14, 61 al 62. Algo similar le dijo a Natanael. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La frase Hijo de Hombre era una de las frases con las cuales más se identificó Jesús. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:14 al 15. Muchos asociamos la expresión el Hijo del Hombre con la humanidad de Jesús. Y aunque tal connotación no debe descartarse, hay mucho más a considerar. Al usar la frase el Hijo del Hombre, Jesús sin duda hacía referencia a la figura divina en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Una persona única que vendría en el futuro en que fue presentada la visión, en el tiempo de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Esta fue la visión que tuvo Daniel cuando vio a uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino. De este texto vamos a profundizar más cuando estudiemos el establecimiento del reino, pero por ahora lo que Daniel está viendo en visión a uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días es lo que estamos resaltando en este momento, que es la misma frase que usó Jesús para identificarse, aparte de la frase hijo de Dios. Este hijo de hombre, a quien Daniel anunció, sería adorado y tendría autoridad, gloria y poder. Cuando Jesús se aplicó este título a sí mismo, parece que no solo estaba afirmando ser un miembro de la raza humana, afirmaba ser esta figura divina. Marcos 14, 61 a 64. ¿Qué creían los judíos acerca de Daniel 7, 13 al 14? En el contexto judío, los versículos se interpretan como una profecía del Mesías, que vendría a gobernar el mundo y establecer un reino eterno. La figura del Hijo del Hombre es una imagen mesiánica que se encuentra en la literatura judía. A continuación, citaré un extracto de una página web judía ortodoxa llamada Orat Ahmed. Ahí está el link www.orathaemet.org de Granada, Andalucía. En su página web, en el enlace ¿Quiénes somos?, dicen lo siguiente: somos una organización judía antimisionera con sede en la ciudad de Granada, Andalucía, España, así con filiales en Marruecos, Nueva York, Barcelona, y contamos con colaboradores en Israel, México, Argentina, Colombia, etcétera. Nuestra organización está dedicada para proteger a la gente de la comunidad judía de habla hispana para que corrijan el convenio eterno que nosotros tenemos con el Eterno. Otras religiones, incluso la cristiandad, son incompatibles para el judío, ya que son incompatibles para guardar el convenio. Los judíos no deben rendir culto a Jesús o Yeshú, ya que nosotros como judíos tenemos un convenio eterno con Dios. Entonces, claramente se ve que son judíos ortodoxos, no son judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos creen en Jesús y una parte de la comunidad mesiánica creen en la divinidad de Jesús. Pero estos no creen que Jesús sea el Mesías y menos aún creen que Jesús es de naturaleza divina. Pero cito esta página para conocer cuál era el concepto que tenían y tienen los judíos que no tienen afiliación alguna con Jesús
ni con la cristiandad, para saber cuál era su concepto o entendimiento acerca de Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. Esto es lo que opinan los judíos de este pasaje. Rashi dice que este pasuk, este pasaje sobre las palabras como un hijo de hombre, se refiere al rey Mashiach, o sea, se refiere al Mesías. Esto tiene como base la enseñanza de nuestro Hassal con la opinión de Rabbi Nachman ben Jacob y Rabbi Alexandri en el Talmud, Sanedrín 96b o 98a, Zohar 1, 145b. Rashi, como Rabbi Nachman ben Jacob y Rabbi Alexandri, hizo referencia sobre el rey Mesías. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Considero que fue por el parentesco de cómo un hijo de hombre que Bar Enash del Targum de Rapset Ekarot, el cual lo comparó con el Targum de Onkelos, traducción al arameo por Onkelos del libro de Bereshit, Génesis 49:10. ¿Cómo creen ellos que se ha de manifestar el Mesías? Dice la página web antes citada, el Mesías se manifestará en un tiempo llamado el fin de los días. Él será un ser humano nacido de forma normal de padres ordinarios. Su padre será un descendiente del rey David. Él será una persona muy recta y encarnará el más alto nivel de la moralidad. Él extenderá la fe en Dios. Normalmente ellos no colocan la palabra Dios de manera completa. La inspiración de Dios descansará sobre él desde el momento en que se dé a conocer. Él milagrosamente luchará contra las fuerzas del mal y de la idolatría y tendrá éxito en la destrucción de ambos. Él se mueve en una posición de ser el rey del mundo entero, aceptado por judíos y no judíos por igual. Este es el concepto que tienen los judíos ortodoxos acerca del Mesías, al menos en esta página web. Pero lo que quería hacer referencia es que para ellos Daniel 7, 13 al 14 se está refiriendo a la persona del Mesías. Y esto es aceptado por toda la comunidad judío ortodoxa. Entonces tenemos que Jesús en Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64 y Marcos 14, 60 al 65, Jesús le confirmó al sumo sacerdote de que era el Hijo del bendito, Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre. También le dijo que él era el Mesías esperado, a quien se le dio el reino. Eso era lo que entendían los judíos, como lo acabamos de ver de Daniel capítulo 7, versículos 13 al 14. El Mesías del que hablaba Daniel era Dios hecho hombre. El resultado, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Marcos 14, 63 al 65. Jesús es el Hijo de Dios e Hijo del hombre. Jesús le dijo a Nicodemo que todo aquel que quiera ser salvo debe aceptarlo tanto como hijo de hombre, así como hijo de Dios. Hijo de hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para los judíos, Jesús debe ser aceptado como el Mesías esperado y como Dios. Y para nosotros los gentiles, debemos aceptarlo como hombre hecho carne y como Dios. Y adelantándonos un poco en la historia de la iglesia, esta afirmación de Cristo es de mucha ayuda. El arrianismo dijo y dice en la secta de los testigos que Jesús no es Dios. Pero esto no es lo que Jesús ni la gran cantidad de judíos de la época que creyeron en él dijeron. Y como lo estudiamos, afirmaron.
El marcionismo dijo que Jesús sí era Dios, pero que no vino en carne, es decir, no es hijo de hombre. Jesús afirmó ser el hijo de hombre, el Mesías esperado y, como vamos a estudiar a continuación, nacido de mujer. La secta pentecostal conocida como los unicitarios o los del nombre afirman que el nombre de Dios es Jesús y no son dos personas distintas, sino que el Padre se llama Jesús, el Hijo se llama Jesús y el Espíritu Santo se llama Jesús. La respuesta de esta persona está en muchos pasajes bíblicos. Daniel 7, 13 y 14 es uno de ellos, donde claramente el Hijo de Hombre es una persona y el anciano de días otra. De todo esto hablaremos en lecciones venideras. Ahora nos corresponde estudiar la parte del versículo en Gálatas 4:4 cuando dice nacido de mujer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 1, versículos 1 al 4, nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Tanto Pablo como Juan nos hablan acerca de la divinidad de la segunda persona de la deidad. Dios envió a su Hijo, escribió el apóstol Pablo. Nos hablan del Padre y del Hijo. En el principio era el verbo, dice el apóstol Juan, describiendo la eternidad. Cuando estaba la línea del principio, ya el verbo era, estaba en la eternidad. También nos sigue diciendo que el verbo era con Dios, muestra compañerismo, dos personas distintas. El verbo con, acompañado del Padre. Y el verbo era Dios, nos muestra su divinidad, nos muestra su naturaleza. En el principio era el verbo, eternidad, el verbo era con Dios, compañerismo, dos personas distintas, y el verbo era Dios, nos muestra divinidad. Ahora, tanto Pablo como Juan nos hablan acerca de la humanidad del verbo o del Hijo de Dios. Pablo dice que es nacido de mujer y Juan nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. El verbo siendo de naturaleza divina estaba desde la eternidad, como dije anteriormente, pero en su naturaleza humana fue hecho. La palabra griega indica una acción en un momento dado. Fue hecho. ¿Por qué Jesús adoptó la naturaleza humana? La respuesta nos la da el autor de la carta a los Hebreos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos capítulo 2, versículos 17 al 18. Fue hecho carne para convertirse en nuestro sumo sacerdote y ser el sacrificio por nuestros pecados. Además, el verbo fue hecho carne para socorrernos, para identificarse con nosotros. Hebreos 2:18. Y ese verbo hecho carne se llamó Jesús. Hebreos 4:15 nos da otra razón por lo cual el verbo, la segunda persona de la deidad, adoptó la naturaleza humana. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Algunos piensan que Jesús pudo vencer las tentaciones porque era Dios, porque era de naturaleza divina, pero eso no es así. Uno, porque Dios no puede ser tentado por el mal, lo dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Entonces, en su naturaleza divina, Jesús
no pudo haber sido tentado. Dos, porque Jesús fue tentado según nuestra semejanza. Fue tentado en su condición humana. Y tres, porque Jesús como humano es un ejemplo para nosotros. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2:21. El hecho de que Jesús haya nacido de mujer, es decir, haya adoptado la naturaleza humana, es de gran relevancia para nuestra salvación. En Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 6, en la Nueva Traducción Viviente, la Biblia dice: por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Recordemos que en la antigua ley, la ley judía, en la ley de Moisés, cada vez que una persona cometía una falta, cometía un pecado, bien sea por hierro, por prevaricación, debían ofrecer un animal como sacrificio para expiar momentáneamente esa falta, ese pecado. Cuando Cristo vino al mundo, Cristo le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo, se hizo humano, me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. De hecho, el apóstol Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo alusión o relacionándose con Jesús. Hebreos 2:14 también dice en la Nueva Traducción Viviente: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Otra de las razones nos las está dando aquí, que es la única manera en que Jesús podía pagar por nuestros pecados. Recuerden que la paga del pecado es muerte, pues solo como ser humano podía morir. En su condición de ser divino, en su condición de naturaleza divina, no puede morir, pero como ser humano sí podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Cuando el apóstol Juan escribió en su evangelio en el capítulo 1, versículo 14, y el verbo fue hecho carne, la palabra griega indica una acción en un momento dado. Estudiemos cuál fue ese momento, tal y como nos lo describe la Escritura. El verbo se hizo carne. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Jesús es el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Interpretación dada por el mismo Espíritu Santo, según Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. No necesitó de hombre alguno para venir al mundo. Es el cumplimiento de la primera profecía mesiánica. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Jesús es la simiente de la mujer, como dijo el apóstol Pablo, nacido de mujer. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había establecido que la segunda persona de la deidad adoptaría la naturaleza humana. El verbo se hizo carne desde que fue engendrado.
en el vientre de María. Creció y se formó en ese vientre tal y como todo ser humano, pues fue semejante en todo, según Hebreos capítulo 2, versículo 17. Las palabras de David cumplen un gran significado en él, cuando en el Salmo 139 escribió: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Salmo 139, versículos 13 al 17. Fue semejante en todo, aún en el momento de nacer. María dio a luz, tuvo un parto, como la mayoría de las mujeres. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. La Iglesia Católica dice que María tuvo un parto virginal, es decir, que el bebé atravesó el himen de María y que por lo tanto mantiene su virginidad para mantener el dogma mariano de María siempre virgen, virgen antes, durante y después del parto. Pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad. O si usted ve las lecciones acerca de María, la de las Escrituras, que dejé como tarea en la lección pasada, puede entender mejor esta parte. Por ahora, concentrémonos en estudiar por medio de las Escrituras cómo se dieron los acontecimientos en cuanto al parto y los días venideros al nacimiento de Jesús. Veamos qué decía la ley de Moisés en cuanto al parto. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Levíticos 12, 1 al 3. José y María hicieron lo que la ley decía. Ahora vamos a ver cómo cumplieron ellos exactamente lo que la ley demandaba acerca de cuando una mujer concibiera y diera a luz, en este caso un varón. María dio a luz y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2, 6 al 7. La ley de Moisés decía: habla a los hijos de Israel y dile, la mujer cuando conciba y dé a luz varón. Pero que María en este momento del pasaje de Lucas está dando a luz un varón. Ahora dice: será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Según la ley, María sería inmunda 7 días. Y luego unos 33 días más, como lo va a decir el versículo siguiente de Levítico, capítulo 12, versículo 4. Al octavo día se circuncidaría al recién nacido. José y María también lo hicieron. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Lucas 2, 21. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Levíticos 12:4. ¿Por qué tenía que permanecer 33 días purificándose de su sangre? La respuesta está en Levíticos 12:2 y lo leeremos de la Nácar Colunga. Cuando dé a luz una mujer y tenga un hijo, será impura durante 7 días. Será impura como el tiempo de la menstruación. Después del parto hay sangre, debido a que en el útero quedan abiertos algunos vasos sanguíneos donde la placenta estaba adherida.
Cuando la placenta comienza a desprenderse, estos vasos sangran dentro del útero. Por esa razón, la mujer quedaba impura, como en el tiempo de su menstruación. No en los primeros 7 días, sino 7 días circuncidaban al niño y 33 días más tenía que seguir guardando para purificarse hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, dice Levíticos 12:6, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Levíticos 12:8. José y María también lo cumplieron. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecerse conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. En este último versículo hay 2 cosas que extraer. Uno, la consagración de Jesús como primogénito. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Lucas 2, 22 al 23. Esto lo decía la ley del Señor. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Cuando ellos cumplieron los días de la purificación, fueron y presentaron a Jesús ante el Señor, cumpliendo lo que dice Éxodo capítulo 13, versículo 2. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Éxodo 13, 12. Para esta consagración no se sacrificaban animales, mas sí se cobraba un rescate, y esto quedaba como manutención para el sacerdote. Números capítulo 18, versículo 15 al 16 está hablando precisamente de esto. Y Dios le da esta ley a los sacerdotes. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De 1 mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo de santuario, que es de 20 geras. José y María estaban cumpliendo con esta parte de la ley. Al mes hubo el rescate, la consagración del primogénito, y el costo era conforme a la estimación del sacerdote por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Por lo tanto, cuando José y María fueron a consagrar a Jesús como primogénito, los animalitos, las tórtolas que llevaban, no era con este propósito, era para otro propósito. La otra parte del versículo de Lucas 2, 22 al 24 decía: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Lucas 2:24. Recordemos el momento en que lo hicieron, cuando se cumplieron los días de purificación de ellos conforme a la ley de Moisés. Fueron ellos y se presentaron para consagrar a Jesús, pero también para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominas. Hay gente que ha interpretado esto diciendo que el par de tórtolas o los 2 palominos que ellos llevaron era para la consagración de Jesús como primogénito. Y esto no lo dice la Biblia. Para la consagración tenían que pagar un rescate, 5 ciclos. Para la purificación tenían que ofrecer este par de tórtolas o 2 palominos, según la ley de Moisés. Tenemos que tener bien pendiente esto. ¿Por qué ofrecían esto?
para cumplir lo que decía Levítico 12, 6 al 8. Pues durante el parto de Jesús hubo sangre y María, pasado el tiempo estipulado, debía purificarse. ¿Qué decía Levítico 2, 6 al 8? Pues recordemos, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Levítico 12, 6. Y el 8 dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Esto también nos indica la posición económica en la que se encontraban José y María. No tenían lo suficiente para un cordero, pero tenían para dos tórtolas o dos palominos. Si no hubiese habido parto, no hubiese habido sangre y no tenía por qué purificarse. Si no hubo sangre, ¿por qué María ofreció las dos tórtolas? La respuesta, el sacerdote los ofrecerá ante Yahvé y hará por ella la expiación y será pura del flujo de la sangre. Esta es la ley para la mujer que da a luz hijo o hija. Levíticos 12:7 en la versión católica Nácar Colunga. Lo cierto es que María tuvo un parto del tipo natural, donde el bebé nace a través de los genitales femeninos con la asistencia de poca o ninguna tecnología y sin la ayuda de fármacos. Jesús fue semejante en todo, incluso en el momento de nacer. Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Isaías 7:14. Fue semejante en todo, menos en la concepción, pues esa es la señal profética del Mesías. María concibió siendo virgen, María dio a luz en parto natural y como lo estudiamos, cumplió lo que requería la ley de Moisés en estos casos. Le recomiendo nuevamente que estudie las lecciones sobre María según las escrituras de las cuales mencioné en la lección anterior para complementar esta parte de la lección. Ahora venimos con la otra parte del versículo de Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto fue lo que dijo un judío estudioso, como lo fue el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 1 al 4. Y Romanos capítulo 9, versículos 4 al 5 dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es el Mesías esperado, quien cumple con todas las profecías. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vendría del linaje de David. El Antiguo Testamento contiene profecías sobre el Mesías que cumpliría Jesús. Algunas de estas profecías son que sería traicionado por un amigo, Salmo 41:9, vendido por 30 monedas de plata, Zacarías 11:13, abandonado por sus discípulos al ser herido, Zacarías 13:7, que mirarían al que traspasaron, Zacarías 12:10, y que ninguno de sus huesos sería roto, Salmo 34:20. Jesús dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y recordemos que cuando Jesús manda aquí a escudriñar las escrituras, se está refiriendo a toda la parte del Antiguo Testamento. Aparte de las profecías de Isaías y Miqueas, de las cuales ya también hemos hablado.
con respecto al nacimiento, con respecto a la Virgen. Son más de 300 las profecías mesiánicas, según los estudiosos. Particularmente me llama mucho la atención las profecías del Salmo 22 e Isaías 53, porque sabiendo Jesús por todas las situaciones que iba a pasar, afirmó su rostro y decidió seguir adelante. Cada uno de estos castigos señalados específicamente en esas dos profecías iban sobre su humanidad, sobre su carne, aquella en la que decidió habitar. Jesús no solo fue profetizado, sino que nació y también vivió bajo la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Fue el único ser humano en cumplirla de manera completa y correcta. Pero la ley tenía su propósito y también tenía su duración. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Escribió el apóstol Pablo. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3:24 al 25. En el Gálatas 3:19 nos dice el propósito por el cual fue dada la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones y nos da la duración hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, Jesús, según Gálatas 3:16. Y en Gálatas 3:24 al 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es un cuidador, un tutor. La ley ha sido aquella que nos ha cuidado, que nos ha tutoreado. Ha sido como la nodriza, como la que cuida a los niños en el preescolar. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Propósito. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese era el propósito. Pero venida la fe, vino Cristo, vino la simiente, ya no estamos bajo ayo. Ahora, ¿no contradice esto Mateo 5:17? Pues repasemos Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esto que escribió el apóstol Pablo no contradice de ninguna manera si entendemos bien lo que Cristo dijo en Mateo 5:17 y 18 y 19 también, que lo vamos a leer a continuación. Cristo no vino para abolirla, Cristo no vino para abrogarla. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, Cristo vino para cumplir. Cristo durante su vida vivió bajo la ley de Moisés. La cumplió perfectamente. Durante su vida, él vino para cumplir la ley, no para abrogarla, él vino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. Según este texto de Mateo 5:18, ¿cuándo podía pasar la ley? Hasta que todo se haya cumplido. ¿Él vino para qué? Vino para cumplirla. Según Mateo 5:17, ¿a qué vino Cristo? Vino a cumplir la ley. ¿Cuándo podía pasar? Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cumplida la ley por parte de Cristo, ya podía pasar. Cristo la cumplió. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Fue cumplida perfectamente, a cabalidad.
la ley de Moisés por parte de Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Para terminar de concretar lo que vengo diciendo, colocaré otros textos que avalan la culminación de la ley. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2, 14 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 al 14. Y 2 Corintios, todo el capítulo 3, es un capítulo donde el apóstol Pablo escribió sobre el tema, comparando la ley y el nuevo pacto, el ministerio del Espíritu. Jeremías 31, 31 al 34 también profetiza acerca de un nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 13, el autor de Hebreo habla de la misma profecía de Jeremías 31 y al final dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y esta interpretación que da el autor de Hebreos a la profecía de Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, es lo que venimos diciendo. Ya desde los tiempos de Jeremías, Dios está anunciando un nuevo pacto. Y dice el autor de Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y todo Hebreos 8 habla de eso. Hebreos 8 se dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. De manera que la ley era para el pueblo judío. Jesús de ambos pueblos hizo uno, derribando esa pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esa ley nos era contraria al pueblo gentil, no era para nosotros. Por lo tanto, Cristo en la cruz anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y 2 Corintios 3, específicamente desde el versículo 12, donde dice, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y esto está hablando precisamente de cuando Moisés bajaba con las tablas de la ley, aquellas escritas en piedra, los 10 mandamientos, cuando bajaba ya en el monte Sinaí. Entonces la Biblia es muy clara, hermanos, solo que hay algunos que todavía hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero dice el apóstol Pablo en el versículo 16 que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces lo que hace falta es conversión al Señor. En esta lección estudiamos y conocimos un poco más acerca del nacimiento de Jesús, tal y como lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el propósito lo expresa en el versículo siguiente, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 5. En 2 lecciones hemos aprendido el día del nacimiento de Jesús. Les confieso que para mí ha sido de gran aprendizaje y espero que para ustedes también. En la próxima lección hablaremos del ministerio de Jesús, siguiendo la misma tónica que hemos traído.
Recuerden que vamos a estudiar profecía, historia, fechas, etcétera. Utilizaremos todo tipo de material que enriquezca nuestro estudio. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Que la gracia y la paz de Cristo les acompañe a todos ustedes. Bendiciones para todos.